Bueno, hermanos, esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante. Yo creo que es un tema, bueno, ni modo que no hablemos de un tema importante cuando estamos en el púlpito, pero creo que para el cristianismo el tema de la fe es clave. ¿Cuántos creen que el tema de la fe es muy importante? Más o menos, para el cristiano. La fe en el cristianismo es como lo que le da vida al cristianismo. El mismo Hebreos capítulo 11 dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. Cuando no hay fe, no puede haber cristianismo, no puede haber iglesia, no puede haber las creencias que nosotros tenemos acerca de Dios. Es más, como que no puede haber Dios para la vida de aquel que no tiene fe. En el cristianismo siempre se nos dice que la fe es importante. Se nos dice de que Dios quiere a gente, a hombres y a mujeres llenas de fe. Se nos dice de que tienes que hacer todo lo posible para pedirle a Dios fe. Que en los momentos difíciles y donde tú tienes que pedir y estás pasando por circunstancias difíciles, tienes que ser un hombre o mujer de fe. Y la fe ha llegado a ser un fundamento para la vida cristiana. La fe, puedo hablar de cómo se define la fe, ¿no? Pero Hebreos 11:1 nos dice básicamente que la fe es la certeza de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera. Es estar seguro de algo que no se ve y es estar seguro de algo que viene, aunque no lo pueda ver. Y decimos siempre, tienes que tener fe, ser hombres y mujeres de fe. Tenemos que ser una iglesia de fe. ¿Estarían de acuerdo ustedes que deberíamos ser una iglesia de fe? Creo que sí. Desafortunadamente he encontrado un problema en cómo en el cristianismo nosotros definimos la fe. Porque dentro de esa definición de que debemos de tener fe, yo quisiera decir que se infiltró, basada tal vez en una mala interpretación, se ha infiltrado la idea o la definición de que la fe es la ausencia de la duda. ¿Han escuchado eso alguna vez? Que la fe significa de que tú no puedes tener duda. En otras palabras, el cristiano que tiene fe no tiene ¿qué? Duda. Yo quiero llevarlo a un punto. Yo he hablado con incluso jóvenes ateos, hijos de líderes de diferentes iglesias, y me dicen, no, pues, hablando, dice, ¿sabes qué? Dice, a mí me gustaría tener la fe que tú tienes, porque honestamente yo tengo dudas, incluso de Dios. Tengo dudas de cómo funciona eso de Dios, si existe y todo eso. Yo tengo dudas y me gustaría tener la fe que tú tienes, porque tú no tienes dudas. Muchas veces se asumen muchas cosas del pastor, ¿no? Yo le digo, ¿y quién te dijo de que yo no he tenido dudas? ¿Quién te ha dicho de que tener fe significa de que no tienes dudas? Yo quiero decir en esta mañana, querida familia, querido hermano, hermana, amigo, amiga, que tener fe no significa que no tienes duda. Eso es un poco difícil de escuchar a veces. ¿Cómo es posible tener fe y todavía tener duda? ¿Por qué no vemos la experiencia de un personaje que en la Biblia lo conocemos muy bien? Lo conocen los judíos, lo conocemos nosotros, y se le ha puesto un nombre como la persona que tal vez puede ejemplificar la fe de la mejor forma. Antiguo Testamento. ¿Saben de quién estamos hablando? De Abraham. ¿Cómo se le llama a Abraham generalmente? El padre de la fe. A Abraham se le llama el padre de la fe, no porque los demás no tuvieron fe, sino porque en Abraham se ejemplifica un tipo de fe muy grande. Entonces decimos, pues tenemos que ser como Abraham y tener fe y no dudar y sencillamente hacer, porque si dudas, estás mal.
Si dudas, te estás dejando usar por el diablo. Si dudas, estás perdido. ¿Cómo? Si dudas, Dios no está feliz contigo. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver lo que al padre de la fe, ¿no les parece? Si estamos hablando de la fe, ¿por qué no vemos entonces un poquito de la historia de un hombre que se ejemplifica como el mejor hombre de la fe? Génesis capítulo 17, querida familia. Vamos, Génesis capítulo 17. Y quiero que tú lo leas todos juntos, jóvenes, amigos, amigas. Tenemos que leer estas partes porque son muy importantes, porque vamos a ver cómo este padre de la fe nos ejemplifica la fe. ¿Y qué tan cierto es esto de que tener fe significa que no puedo tener duda? Miren lo que dice en Génesis capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 15. Génesis capítulo 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, versículo 17, léelo conmigo. Estamos hablando del padre de ¿qué? De la fe. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo? Y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. A Sara, ya de 90 años, ¿ha de qué? Concebir. Ahora, ¿cómo está diciendo esto Abraham? Aquí hay un aspecto de gramática muy importante. Estas dos cosas que Abraham declara en el versículo 17, si ustedes se dan cuenta, son preguntas. ¿Así lo tienen en su texto? Tienen los signos de ¿qué? ¿Qué es un signo de interrogación? A veces puede ser algo retórico, definitivamente. Pero en este caso, Abraham, para los que no saben rapidito la historia, Dios ya le había prometido a Abraham, de paso, esa era la primera vez que Dios le prometía a Abraham y a Sara un hijo. Si ustedes leen 2 capítulos antes, esa ya era la segunda vez que Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo. No era la primera. Ya le había dicho una vez y no había llegado, y es cuando Abraham entonces viene y agarra, Sara le dice: bueno, tenemos que tener un primogénito, y luego le dice: te tienes que acostar con mi esclava para que tengas un hijo, porque aparentemente Dios se le ha ido la onda y no tenemos el hijo. Tuvieron a Ismael, esto y lo otro. Bueno, Dios viene después otra vez a hablar con Abraham, ya unos cuantos años después, y le dice otra vez: te voy a dar un hijo. Y esta vez Abraham, la primera vez no dijo nada, pero esta vez dice que él se postra. ¿Y qué hizo cuando se postró? Se rió. Y al reírse, hace 2 preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Acaso puede un hombre de cuántos años? ¿Y acaso puede una mujer de cuánto? Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿suena eso como duda? Algunos todavía pueden argumentar que tal vez no es. Yo les pregunto a ustedes, si si Dios le dice: vas a tener un hijo, y Abraham dice, se postra y se ríe y dice: yo concebir de 100 años, y Sara, mujer, poder dar a luz y siendo de 90. Y son preguntas. Para aquellos que piensan que tal vez no está dudando y tal vez lo está haciendo de otra forma, quiero que lean lo que dice en el versículo 17. De paso, ¿Abraham hablaba con Dios? ¿Sí o no? Sí. El padre de la fe hablaba con Abraham y le decía y hablaban. Pero miren lo que dice el versículo 17. Entonces Abraham, de paso, aquí el autor nos está queriendo decir algo muy importante. Muy importante. Y no nos perdamos de los detalles que la palabra de Dios tiene, porque te darás cuenta que en los detalles que encontramos en la palabra de Dios encontramos grandes tesoros para nuestra vida. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y le dijo a Dios. ¿Es lo que dice su Biblia?
Y le dijo a Dios. ¿Saben lo que dice la mayoría de las versiones? Y es lo que dice el original. Y dijo en su corazón. Así dicen algunas de sus versiones. Otras dicen tal vez dijo a Dios. Pero en realidad lo que dijo, la que está más cercana, es la que dice y dijo en su ¿qué? En otras palabras, esa parte, esas dos preguntas, no tuvo Abraham ni siquiera tal vez la valentía de decírselo verbalmente. ¿A quién? Pero estaba ¿en dónde? En su pensamiento, en su corazón. Eso nos dice a veces, querida familia, que incluso como cristianos y creyentes, lo que está aquí a veces no se refleja en lo que se ve. Porque es fácil tal vez venir a la iglesia y tal vez fácil dar una alabanza y tratar de forzar una sonrisa, pero lo que está pasando aquí, en el corazón, en la mente, tal vez es pesado, tal vez es duda, tal vez es preocupación, tal vez es estrés, tal vez es ansiedad, tal vez es tratar de averiguar cómo le va a hacer Dios. Tal vez son esas preguntas que te quitan el sueño. Lo que está en el corazón a veces no siempre es reflejado en lo que uno dice o en lo que uno ve o lo que muestra. Y en este caso Abraham está postrado, el padre de la fe. Imagínate que en ese momento, ahí nadie sabía, ¿verdad? Pero la gente que está viendo, digamos que hagamos un comité, vamos a hacer un comité, porque en la iglesia nos encanta hacer comités. Entonces hacemos un comité y vamos a hacer un comité para ver qué nombre le vamos a poner a este hombre Abraham, ¿verdad? Vamos a hacer el comité. Yo me imagino que reunamos al comité que le puso el padre de la fe. Y nos reunimos y los ponemos ahí para que observen a Abraham lo que está haciendo. Y vemos que Dios le dice. Y dijimos, wow, qué bonito, a ver qué hace Abraham. Y Abraham se postra y dice el comité, bueno, mira, discutamos, ¿qué nombre le vamos a poner a Abraham? No, pues mira, se postró y dijo, y se postró y se rió, pero parece que estaba feliz de lo que Dios le dijo. Pongámosle el padre de la fe. Pero imagínate que en ese momento es el comité escuche lo que en su corazón decía. ¿Acaso podrá? ¿Tú crees que el comité hubiera dicho, no, pues sí, padre de la fe le queda bien? ¿Tú crees que hubieran dicho, sí, pongámosle al padre de la fe, el que está dudando de Dios? Muchos dicen, pastor, bueno, si la fe no es la ausencia de la duda, ¿por qué en Santiago capítulo 1, versículo 6, dice que el que pida debe pedir con qué? Con fe, no qué. Vamos para allá, hermanos. Santiago, Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, versículo 6, porque esto es muy importante. Santiago capítulo 1, versículo 6. Santiago aquí está diciendo, pero pida con fe, no dudando ¿qué? Nada. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a ¿qué? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. De acuerdo a esta definición, Abraham no debería ser nombrado el padre de la fe. Yo creo que le quedaría tal vez mejor el padre de las olas. ¿Por qué? Pues está dudando. ¿Cómo que le pusieron padre de la fe? Y de acuerdo aquí a Santiago, está diciendo que el que duda es como las olas. Y Abraham está dudando, se está postrando, está preguntándose de cómo, pero aún así es nombrado el padre de la fe. Es importante cuando nosotros hablamos del idioma original en el que se escribió la Biblia. O sea, realmente ayuda mucho el saber del idioma original porque entendemos algunas palabras. Por ejemplo, en el griego, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, el griego es un idioma muy rico.
No sé si ustedes han escuchado, pero bueno, ya muchos discuten, ¿no? ¿Cuál va a ser el idioma del cielo? Algunos dicen que el inglés, otros dicen que el español, etcétera, ¿no? Los hispanos decimos que es el español, ¿no? Y en realidad, el español, la lengua española, es una lengua, es un lenguaje mucho más rico. Tiene muchas más palabras, es un lenguaje más romantizado, o sea, es un lenguaje muy hermoso. Dicen que los que tratan de entender o aprender el español y solo saben en inglés, se les dificulta mucho más. El que sabe español tiene el porcentaje mucho más grande de aprender otro idioma, porque ya el español de por sí es difícil. Por ejemplo, cuando usted le dice en inglés a alguien, I love, ¿cómo le dice a alguien ustedes, perdón, te amo en inglés? I love you. ¿Cómo le dices a alguien en inglés, te quiero? ¿Cuántas palabras hay en inglés para eso? Una. En español hay ¿cuántas? Hay dos, te amo y te quiero, pero como que hay una diferencia, ¿no? No siempre es lo mismo, ¿o sí? A veces tú le quieres decir a alguien te quiero, pero decirle te amo como que lo estás llevando a otro nivel. ¿Sí o no? En el griego, para la palabra amor, ¿saben cuántas palabras? Hay 5 palabras para amor. Y las 5 palabras pueden significar algo diferente. Por eso es importante a veces tener un entendimiento de lo que, pues, qué significa cada palabra. Bueno, en el griego, por lo cual hablo esto, es de que la palabra que se usa para dudar no necesariamente significa nada más dudar. La palabra original, cuando dice Santiago ahí, no dudando. Sí, pastor, ahí dice que no debemos de dudar. Pide con fe, no dudando. Quiere decir que el que duda está mal. Espérate. El padre de la fe dudó. Lo que está diciendo aquí, en la palabra que se usa para dudar, viene de la palabra que se usa también, que también implica o significa juzgar, distinguir, tomar una decisión para distinguir entre uno y el otro. También puede significar el no estar seguro. En inglés la palabra que usa también es hesitate. ¿Cómo se diría hesitate en español? Bueno, tal vez dudar un poco, no estar seguro basado en la evidencia. ¿Sí me están entendiendo? Cuando alguien juzga o un juez juzga, porque esta palabra se usa cuando los jueces juzgaban, la palabra es diacronos, dice no diacronos nada, no dudando nada. Cuando un juez hace su juicio, lo tiene que ser basado en ¿qué? ¿En su opinión? En evidencia, en la justicia. Si quiere hacer justicia, tiene que ver la evidencia, tiene que ver el cómo. A ver qué dice este testigo, a ver qué dice este testigo. Entonces poniendo A, B, C, D juntos, maneja la situación, ve las evidencias y dice entonces, esta es la conclusión. Puede tomar una decisión basada en lógica. Lo que está diciendo Santiago aquí no es que no vas a tener preguntas, no es que no vas a dudar y preguntarte cómo. Lo que está diciendo Santiago es que no te quedes allí en la duda. No te quedes allí tratando de averiguar el cómo va a suceder la situación. No te quedes viviendo, no te quedes allí viendo y tratando de averiguar cómo es que Dios va a manejar la situación. No es que no la vas a tener, la vas a tener. Abraham dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Si yo soy así, yo soy esa, ¿cómo? Está bien tener dudas, es normal tener dudas. Es más, cuando aquí se dice tienes que tener fe y no tienes que dudar, nosotros aquí en esta iglesia no debemos de creer de que no. Yo he escuchado que muchos jóvenes dicen, si tú tienes dudas, ya estás perdido. No permitas que la duda esté en tu corazón. El que dice eso, y yo lo he dicho, soy sincero, yo he dicho y he predicado eso antes. No tengas duda. Pero eso es mentir, eso es pedirle a ellos algo que ni siquiera yo mismo he podido hacer.
Le digo, no tengas duda de Dios, si yo mismo las he tenido. He dudado y por eso no tienes fe. No. He ahí la situación. Porque Abraham se postra, duda. Pero regresemos rapidito a Génesis capítulo 17, porque esto es importante para que entendamos, querida familia. Si la duda no es la ausencia, la fe no es la ausencia de duda. Versículo 17, Abraham dice en su corazón: hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y después le dijo Dios a Abraham, Abraham le dice a Dios, aquí ya no es un corazón, aquí ya le está diciendo, le dice: ojalá Ismael viva delante de ti. Porque, en otras palabras, yo no sé cómo voy a tener otro hijo, y aparte ahí está Ismael, que ya es mi primogénito. Tú me dices que va a ser otro, pero ahí está el que ya es. O sea, ¿está dudando Abraham todavía? Sí, y le está presentando la otra opción que él mismo ha desarrollado. Porque a veces como humanos siempre nos quedamos viviendo en el cómo. ¿Te ha pasado que el cómo te quita el sueño? ¿Te ha pasado que te pones a pensar cómo es que se va a manejar esta situación con mis hijos? Oh, yo sé que Dios me perdona y me ha perdonado mis pecados antes de bautizarme. Pero ¿cómo será que Dios me podrá perdonar después que me he bautizado? ¿Cómo será? ¿Cómo le irá a ser Dios si dejo de trabajar en el sábado? ¿Cómo? ¿Cómo voy a pagar los biles si realmente diezmo y ofrendo como Dios está poniendo en mi corazón? ¿Cómo le voy a hacer para poner la comida en la mesa? ¿Cómo le voy a hacer con el problema de mi esposo y mi esposa? El cómo. Si esas preguntas no se te vienen a tu mente, yo creo que tal vez no eres humano. El problema es este. El problema es cuando nos quedamos viviendo en el cómo. Y queremos averiguar y manejar y controlar el cómo. Y le empezamos a dar vuelta a la cabeza, vuelta y vuelta, a ver cómo manejo la situación. Y cuando vienes a darte cuenta, terminas en el mismo lugar, porque está fuera de tu control. Y yo quiero decirles en esta mañana, queridos hermanos, que la fe no es la ausencia de duda. La fe es el instrumento que te va a llevar a través de la duda. ¿Sí entendemos? La fe es el instrumento y don y regalo que Dios te da para que atravieses esas dudas. Y déjame decirte, la fe es lo que te va a ayudar a atravesar esa duda, porque las promesas de Dios se encuentran al otro lado de la duda. Las promesas de Dios se cumplen y se encuentran al otro lado de nuestras dudas. ¿Cómo el Señor me va a perdonar? Ahí es donde Él te provee la fe para que atravieses esa duda. No debemos vivir ya diciéndole a la gente, la fe significa que no tienes duda. Eso es mentira. Nadie puede vivir eso. Abraham dudó, pero quiero que vayas ahora al versículo 23. Versículo 23, está unos versículos. Abraham le dice: Señor, ahí está Ismael. Y Dios le dice: no te preocupes, yo con Ismael voy a hacer pacto, yo me voy a encargar de él. Y en el versículo 23 dice: entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. En aquel mismo ¿qué? Día, como Dios le había dicho. ¿Por qué es importante este versículo? Porque los versículos anteriores Dios le dice: voy a establecer una señal de un pacto contigo, Abraham. Y la señal del pacto, que yo te voy a bendecir a tu nación, que tú vas a tener un hijo, todo eso. La señal, ¿cuál va a ser? La circuncisión. Y en eso Dios le dice: esa es la señal del pacto, y te acuerdas, te voy a dar un hijo primogénito. Y ahí es cuando Abraham dice:
se postra y dice, como a un hombre viejo y como a una mujer vieja. Pero después dice que Abraham se para e inmediatamente el mismo día, ¿qué hace? Circuncida. Y es por eso que es llamado el padre de la fe. ¿Sabes por qué yo creo que Abraham fue llamado más el padre de la fe? Porque entre más dudas tenía, más fe requería para que atravesara esas dudas. Y encontraba las promesas de Dios cumplidas al otro lado de sus dudas. Hermanos, muchas veces llegamos viviendo pensando el cómo. ¿Cómo le vas a hacer, Dios? ¿Cómo? Y es difícil dar ese paso. Te digo que nunca vamos a dar ese paso siempre y cuando estamos viviendo, dando vuelta en el cómo. Porque la pregunta no es ¿cómo? La pregunta es ¿quién? Vuelvo a repetir, la pregunta no es ¿cómo? La pregunta es ¿quién? ¿Y quién? Es Jesucristo, nuestro Salvador, quien tiene poder, autoridad, gracia y verdad para cumplir sus promesas en tu vida. No es cómo, es quién. La fe es sencillamente el instrumento que te va a ayudar a ti a atravesar tu duda. Quiero decirles que si el no tener duda es un requisito para ser un cristiano o para que se cumplan los sueños de Dios en tu vida, María jamás hubiera tenido a Jesús. Y por eso me frustra un poco cuando le dicen a los jóvenes, no debes de dudar. No, necesitas dudar. Si Dios te muestra las pruebas así de una vez, si Dios te dice cómo de una vez, pregunta, si Dios sí te contesta el cómo de una vez, ¿necesitarías fe? Si tú ya sabes el cómo y te quedas ahí averiguando y ya Dios te dice, mira, así le voy a hacer, así, exactamente así le voy a hacer, ¿necesitaría fe? ¿Para qué necesito la fe? Si ya Dios me mostró exactamente toda la evidencia. El ángel se le muestra a María, una joven de aproximadamente 14, 15 años, la edad que tenía ella, y le dices, vas a concebir. ¿Y qué dice ella? Amén, gloria a Dios, Señor, en tu nombre estoy. ¿Fue lo que ella le respondió? De lo que dice Lucas. Dice ella, de que yo sepa, yo tengo más o menos una idea de cómo funciona el embarazo, dice. Y te lo prometo que no he estado haciendo nada con José, hasta ahorita nada, y de lo que tú me estás diciendo no tiene sentido, porque no lo estaba haciendo. Y ella dice, ¿cómo? Si no he conocido varón, yo no he estado con nadie. Si no tener duda fuera un requisito para todo cristiano, si no tener duda fuera un requisito, María nunca hubiese tenido a Jesús. Pero ¿qué pasó? El ángel le dijo, el Espíritu Santo va a hacer el asunto. El cómo no te lo va a decir, Él lo va a hacer. Y como Abraham, María dijo, que se haga tu voluntad. Querida familia, si tal vez estás dudando tú, tal vez hay una duda, hay algo, no quiero que pienses, soy mal cristiano, soy mala persona, Satanás me tiene aterrorizado. No, puede ser que Satanás trate y esté haciendo sus cizañas definitivamente, pero el tener duda no significa que eres mal cristiano. El tener duda significa que sencillamente ahora tienes que pedirle a Dios la fe para que te ayude a atravesarla y ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida al otro lado de esa duda. Y yo quiero darte la seguridad de que como Abraham, que como María, que como a los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron que el Señor nos librará, pero si no nos librase, en otras palabras, tal vez no nos libre, de todas formas no nos vamos a postrar. La fe no es la ausencia de la duda. La fe es el instrumento que Dios te da y te provee para que atravieses y encuentres sus promesas cumplidas al otro lado de la duda. En otras palabras, yo te quiero decir, no esperes
a que averigües el cómo. Muchos dicen, yo me voy a entregar a Jesús hasta que se me quite ya la duda. Yo voy a aceptar a Jesús como Salvador hasta que yo más o menos arregle mi vida, porque no me puede perdonar Él así nada más. No sé cómo podría perdonar todo lo que he hecho, incluso después de bautizado. Muchos se quedan ahí en el cómo. Yo quiero decirte en esta mañana que olvídate de eso, eso no es bíblico. La Biblia dice que si pides con fe, y la fe es provista por Dios, tú vas a poder vencer tu duda. No vivamos en la duda, no vivamos pensando el cómo, vivamos viendo a quién es poderoso para vencer a través de la duda. Padre, te damos gracias porque tus promesas siempre se han cumplido. Y en Juan capítulo 1 versículo 14 dice que dice Juan que junto con los discípulos vieron a la palabra, al verbo, a Jesús, a Dios, lo vieron hecho carne. Y dice que vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En otras palabras, Jesús es poderoso para darnos la fe y para de la mano llevarnos firmes a través de nuestras dudas. Si hay alguien aquí que está pasando por un asunto muy difícil, una duda, está dándole vueltas al cómo, recuérdale, tócale su corazón, dale fe, aumenta nuestra fe, Padre, y muéstrale que no se trata del cómo, eso tú ya te estás encargando. Que no fijemos y no nos quedemos ahí dando vuelta en el cómo, sino que nos movamos hacia adelante en fe, viendo al quién. ¿Y quién? Tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor. Toca nuestros corazones, danos la fe necesaria para atravesar las dudas más grandes, y que al alcanzar tus promesas y al ver tu sueño cumplido en nuestra realidad, en nuestras vidas, podamos seguir dándote honra y gloria por toda eternidad. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, Señor.